Es un gusto poder saludarles una vez más, hermanos míos, queridos amigos, para poder compartir juntos, disfrutar del estudio de la palabra de Dios. Durante toda esta semana que vamos a participar del estudio de la Biblia, vamos a compartir un tema que lleva como título Los dos testigos. Este será el tema que estudiaremos, que analizaremos, no a profundidad como uno quisiera, pero por lo menos vamos a dejar los elementos más importantes, los elementos fundantes, para que entendamos cuál fue la razón de ser de esta profecía de los dos testigos. De más está decirles que es un gusto poder saludar a cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en todos los países que nos están viendo, por supuesto. República Dominicana, Perú, Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá. Nos están observando también desde Luxemburgo, nos siguen también desde Suecia. También nos reportan sintonía desde Bélgica, desde Alemania, desde Italia, desde Malta. También nos dicen que saludemos a los hermanos de Puerto Rico, porque también nos están viendo de Puerto Rico. Y me voy a meter en un problema porque siempre se me olvida algún país de los que nos están observando. De todas maneras, sientan y sepan que Emergencias Bíblicas es tu canal. ¿Qué haces fuera de Emergencias Bíblicas? Si es por primera vez que estás viendo este video, pues anímate, participa, suscríbete, porque para nosotros tu presencia es muy importante. Vamos a iniciar este estudio pidiéndole a Dios su bendición a fin de que Él nos oriente debidamente en la comprensión de este tema. Oramos. Querido Dios, te doy muchas gracias porque en estos momentos podemos elevar nuestra plegaria de gratitud a ti en paz. Personalmente no hay persecución en Colombia todavía. Y sé que en muchos países latinoamericanos la persecución aún no existe, pero sabemos que por la profecía los celos, las iras, los odios se levantarán muy pronto contra tu pueblo. Acompáñanos en el repaso de esta lección, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Del maestro para los maestros. Yo recuerdo que cuando vivía en casa de mis padres, el sábado por la tarde, prácticamente para despedir el sábado, papá nos reunía y repasábamos la lección correspondiente al día sábado, que es lo que voy a hacer a continuación. Correspondería al sábado 4 de mayo. En la nota introductoria yo les decía que el tema general de la lección es los dos testigos y que el versículo de memoria lo encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40 y el versículo 8, y dice de la siguiente manera: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta es una gran realidad. A manera de introducción de la parte de hoy sábado, vamos a ver este informe entregado por el portal YounBook, donde se establece que la Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad, con cerca, según datos de este portal, de 5,000 millones de copias vendidas, regaladas. El hecho es que la lista la siguen otra serie de libros que cambia de acuerdo al gusto de los lectores. Pero sin duda, la Biblia es el libro más vendido, más traducido y, por supuesto, más perseguido. Pero ¿quién lo creyera, queridos? ¿Quién lo creyera? A lo largo de los siglos, la palabra de Dios también ha sido despedazada, ha sido cuestionada, descartada, encadenada en monasterios, quemada en plazas públicas y lo peor, ¿quién lo creyera? ¿Quién fue el peor perseguidor de la Biblia? La misma iglesia cristiana que decía creer en la Biblia fue la iglesia que perjudicó terriblemente la masificación y la predicación de la palabra de Dios. En ese periodo terrible, aciago, que ojalá y se borrara de la historia de la humanidad, pero eso es imposible, conocido como el periodo de la Edad Media,
La iglesia dominante, la iglesia cristiana dominante en ese periodo hizo unas barbaridades de las que será juzgada. Esa iglesia será juzgada en su debido momento por las atrocidades, los crímenes, las masacres que hizo contra aquellos que deseaban conservar la fidelidad y la lealtad al estudio de la palabra de Dios. Y a pesar de todos los ataques de los que la Biblia ha sido objeto, la palabra de Dios, como lo dice el profeta Isaías, permanece para siempre. Yo puedo añadirle o parafrasear lo que en la actualidad es lo que fue en la Edad Media este versículo. Atacaron la Biblia, quemaron la Biblia, despedazaron la Biblia, ataron la Biblia, quemaron la Biblia, secuestraron la Biblia, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, te invito para que en esta semana exploremos juntos unos de los ataques más despiadados contra las Escrituras y contra la fe cristiana. Es importante destacar que no existe de parte de nosotros ningún deseo de fomentar odio entre los cristianos, pero nosotros como cristianos debiésemos pensar seriamente cuánto daño le hemos causado, cuánto oprobio le hemos traído a la obra de nuestro Dios, a la cruz de Cristo, por causa de nuestros nefandos celos, nuestras críticas despiadadas, nuestros ataques virulentos contra aquellas iglesias o contra aquellas personas que no son afectas a nuestra religión. Dios nos libre de esto. Seamos cristianos consecuentes, seamos firmes en las convicciones que tenemos, porque en última instancia, hermano y amigo, la salvación es individual. El que tú pertenezcas a la Iglesia Católica, a la Adventista, a las grandes iglesias protestantes, al judaísmo, al budismo, al shintoísmo, al islamismo, etc., eso no te garantiza tu salvación. De acuerdo al texto bíblico, la salvación es individual. Y como es individual, vamos a entrar entonces al estudio individual de cada uno de los tópicos de esta lección. Hoy es domingo 5 de mayo. El título de la lección se titula Los dos testigos. También lleva el mismo título que la lección general, Los dos testigos. Según Apocalipsis 11, versículos 3 al 6, leemos lo siguiente. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esta es una profecía bastante dramática. Así como los dos olivos alimentaban desde lo alto el candelero, el Espíritu Santo imparte poder e iluminación hoy desde lo alto. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 4, encontramos esta visión que está muy relacionada con Apocalipsis. En el capítulo 4, el profeta Isaías dice, versículo 1, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Luego leo el versículo 10.
porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Como nos hemos dado cuenta, el libro de Apocalipsis genera una intertextualidad con el libro de Zacarías. En ambos libros se hace una descripción de un candelabro que tiene 2 olivos de los que desciende aceite para iluminar las lámparas del candelabro. ¿Quiénes son estos olivos? De acuerdo a la evaluación que nosotros encontramos en el texto bíblico, los 2 olivos son los 2 testigos. ¿Y cuáles son los 2 testigos? Los 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué decimos que son hoy el Antiguo y el Nuevo Testamento? Porque es la palabra de Dios. En tiempos pasados hubo hombres y mujeres que eran testigos de Dios por lo que ellos decían, por lo que ellos hacían. Los que veían el actuar de esas personas podían decir, así actúa Dios. Y lo que oían decir a esas personas, testigos de Dios, eran la palabra de Dios. En el transcurso de la historia hemos visto cómo el hombre, instigado por Satanás, ha intentado dañar sin éxito las Sagradas Escrituras. Lo intentó Roma, lo intentó la iglesia dominante en el período de la Edad Media, lo intentó el imperio bizantino, el imperio otomano, trató también de eliminar las escrituras. En Rusia también se intentó eliminar las escrituras, pero durante esta semana vamos a darnos cuenta que todo aquel que intentó eliminar el texto sagrado sufrió también grandes pérdidas porque la palabra de Dios así lo ha dicho. Entonces, ¿quiénes son estos 2 testigos? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Amigo protestante que me oyes, ¿por qué razón existe un detrimento en la teología del protestantismo para menoscabar el Antiguo Testamento? ¿Acaso no son los 2 testigos? ¿Acaso en el Antiguo Testamento no fluye el Espíritu Santo? ¿O es que en el Nuevo Testamento hay más aceite que en el Antiguo Testamento? Te dejo esta reflexión. Y a ti, mi hermano adventista que me oyes y que me ves, también ten equilibrio al momento de estudiar la palabra de Dios, al momento de oír la voz de estos 2 testigos que te dicen a ti y a mí, este es el camino, andad por él y no torzáis ni a mano derecha ni a mano izquierda. Avanzando en el estudio de la lección, hemos llegado al día lunes 6 de mayo y el título de la lección para el día lunes 6 de mayo es Períodos proféticos. Quiero decirles que como una muestra de mi afecto hacia ustedes y una contribución para que aquellos estudiantes de la Biblia tengan elementos, tengan herramientas para entender mejor el texto bíblico, les he compartido un material auxiliar que lleva como título El principio día por año en la profecía. Aquí se los dejo para que ustedes puedan tener acceso a él y puedan entender un poquito más esto de las profecías. En Apocalipsis, como en Daniel, hay profecías que son de tiempo. Y estas profecías de tiempo no se pueden explicar aplicando el mismo principio de interpretación que se da a las profecías de tiempo clásicas. En las profecías clásicas de tiempo se dan años literales para que se cumplan estas profecías al final del cumplimiento de esos años literales. Pero no ocurre así con la literatura apocalíptica. En las profecías apocalípticas se dan elementos temporales, pero que no se pueden interpretar como si fuesen años o días literales. Este es el caso de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, texto que habíamos leído hace unos instantes, dice el apóstol Juan de la siguiente manera, Apocalipsis 11, 3, dice,
Hablan en relación con los dos testigos, con el tema que nos ocupa. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Vámonos al libro de el profeta Daniel en el capítulo 7 y leemos el versículo 25. Y vamos a darnos cuenta que hay un tiempo parecido al que se utiliza en Apocalipsis. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 11:3 se dice 1260 días. En Daniel 7:25 se dice tiempos y la mitad de un tiempo. Veamos ahora a Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Apocalipsis 12:5 nos presenta lo siguiente. Y ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Leamos ahora el versículo 14 de Apocalipsis 12. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Notan ustedes que en Apocalipsis y en Daniel se utilizan términos muy semejantes? 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa esto? Quiero invitarlos una vez más. Véanse el material auxiliar que se titula El principio día por año en la profecía. Allá encuentran ustedes una explicación más detallada de la que yo puedo dar en estos momentos. Un dato interesante y muy importante al momento de la comprensión es que en Apocalipsis se dice que estos dos testigos andarían vestidos de cilicio. El cilicio era una antigua forma de expresar duelo. Así se vestían las personas cuando estaban realizando luto. Era una pieza áspera. ¿Por qué se dice que estaban vestidos de cilicio los dos testigos? Queridos, porque en ese periodo correspondiente a 1260 años, 42 meses o tiempos y la mitad de un tiempo, en esa época las escrituras estuvieron prácticamente ocultas. El poder del cuerno pequeño, que es descrito en el libro de Daniel, opacó, prácticamente enterró las Sagradas Escrituras. Ese poder dominante, ese poder religioso, cristiano religioso, que dominó el mundo medieval a sus anchas, prohibió la predicación y el uso de la palabra de Dios. ¿Qué ocurrió? Cuando se descuida la palabra de Dios, cuando se pone a un lado la autoridad bíblica, inmediatamente es reemplazada por la autoridad humana. Emergen autoridades que quieren dar su voz como la voz oficial de Dios. Y como consecuencia, cuando un grupo de personas se mantienen fieles a la palabra de Dios, el poder religioso dominante los persigue. ¿Por qué? Porque el poder religioso dominante, como ha abandonado el uso de las Sagradas Escrituras y ha incorporado leyendas, tradiciones y cuentos traídos por los hombres, no quieren que los verdaderos adoradores les exhiban la palabra de Dios. No quieren que les exhiba la palabra de Dios, porque esta es más cortante que una espada de dos filos y penetra, como dice el apóstol Pablo, hasta reventar los tuétanos y las coyunturas. Por eso se desata la persecución. Por eso los dos testigos descritos en Apocalipsis se ven como si hubiesen estado vestidos de cilicio. Durante esos 1260 años, la palabra de Dios, sus verdades quedaron ocultas bajo un cúmulo impresionante de tradiciones y rituales. Estos dos testigos seguían profetizando, la Biblia seguía hablando, a pesar de que impedían que hablaran públicamente de las Sagradas Escrituras. Nunca se dejó de predicar la palabra de Dios. Aún en medio de la oscuridad más pavorosa,
de la oscuridad espiritual y moral más terrible que haya vivido la humanidad, la palabra de Dios se conservó, incluso se conservó a expensas de la vida de aquellos hombres que decidieron hacer uso de la Biblia como la única fuente autorizada de la palabra de Dios. Eso ya lo vimos en una lección anterior, donde ciertos reformadores como Wycliffe, como los valdenses, como Hus, como Jerónimo, como Martín Lutero, como Ulrico Zwinglio, como John y Charles Wesley, todos ellos fueron capaces y hubiesen sido capaces, aquellos que no los mataron, de haber entregado su vida por amor a la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, hermanos, ¿cuál es la enseñanza que nos deja esto para nosotros hoy? Hoy tenemos libertad de estudiar la Biblia, tenemos libertad de predicar la palabra de Dios en los parques, en todos los lugares donde aquí, por lo menos en Colombia, se permite. ¿Estás tú estudiando la Biblia? ¿Estás haciendo de la palabra de Dios el santo y seña para tu vida espiritual? Ojalá y así sea. Continuando con el estudio, nos encontramos ahora en el día martes 7 de mayo con el título de la lección Los dos testigos son asesinados. Leyendo de Apocalipsis el capítulo 11, que es el capítulo que versa sobre los dos testigos, a partir del versículo 7 y hasta el 9 leemos: Cuando hayan acabado su testimonio, es decir, en el año 1798 de la era actual, la bestia que sube del abismo, Satanás, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Qué ocurrió? En el año 538 de la era cristiana, cuando el Imperio Romano de Occidente yacía en sus ruinas, por cierto, quiero llamarles la atención para que ustedes vean también un video que titulamos Las 13 pistas identificatorias del cuerno pequeño. Ese video tiene muchísima relevancia para el tema que estamos tratando en esta oportunidad. Se los recomiendo, búsquenlo en nuestra lista de los videos emitidos en emergencias bíblicas. Continuamos. En el año 538 decíamos, cuando el Imperio Romano yacía en ruinas, el último emperador o uno de los últimos emperadores, Justiniano, le entregó toda la autoridad civil, política y religiosa al llamado en esa época también Papa Virgilio. A partir de ese momento, apreciados, comenzó el largo, terrible, tenebroso, tétrico periodo de dominación de la Iglesia medieval que continuó hasta el año 1798 de la era actual. Es sorprendente ver cómo Daniel, en el siglo VI antes de Cristo, predijo con lujo de detalle el tiempo en el que esta bestia, en que este poder religioso y político se eclipsaría completamente. Y justamente el 12 de octubre del año 1798, el general Alejandro Berthier, un lugarteniente de Napoleón, siguiendo órdenes, tomó prisionero al Papa Pío VI, a quien llevó cautivo y finalmente murió en cautiverio allá en Francia. Esta fecha marcó el fin de la dominación de la iglesia cristiana del medioevo, de la iglesia dominante, que la profecía dijo que lo haría por 1260 días o años proféticos. En ese lapso destruiría muchísimas personas, asesinaría a millones de personas. En ese mismo lapso la Biblia fue secuestrada, pero ¿quién lo creyera? Intentaron destruirla y los destruidos fueron ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Pero ¿se iba a quedar quieto Satanás en su acerbo ataque hacia la causa de Dios? Bajo ninguna circunstancia. Entonces inició otra guerra, y esta guerra se dio en la Revolución Francesa, cuando el gobierno francés decretó que toda religión, toda iglesia estaba completamente abolida, y que la única religión patrocinada por el Estado sería el ateísmo. Ese era el propósito de esta nación, reemplazar al cristianismo por el ateísmo. Y el 10 de noviembre de 1793
se celebró en todo el país la fiesta de la razón, porque la asamblea, ese día, el 26 de noviembre de 1793, se celebró una asamblea donde se decretó que la religión quedaba abolida. Ellos hicieron fiesta. ¿Por qué se dice que los dos testigos estuvieron muertos en la plaza por 3 días y medio? Porque 3 días y medio es el equivalente a 1260 días literales. Pero corresponde en este caso a 3 años y medio. Y fíjense cómo la profecía se cumplió de una manera tan precisa. El 26 de noviembre de 1793 se decretó la abolición de la religión cristiana, pero el 17 de junio de 1797 se eliminó ese decreto y otra vez se dieron leyes para permitir la libertad religiosa. Sí, los dos testigos, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fueron asesinados. Es decir, es una forma metafórica de decir fueron eliminados. Aparentemente estaban muertos, pero resucitaron. Y para mañana vamos a ver lo que ocurrió, porque es algo increíble cómo Dios preserva su palabra, a pesar de los intentos de Satanás de destruirla, utilizando para ello sus esbirros, utilizando a sus secuaces, a aquellas personas que siendo disque cristianas atacan con vehemencia la libertad de culto y de expresión. El día miércoles 8 de mayo nos trajo el título Los dos testigos resucitan. En el día de ayer yo les decía, ¿será que Dios se va a quedar con los brazos cruzados viendo cómo masacran a sus dos testigos? Bajo ninguna circunstancia. Leamos el capítulo 11 y el versículo 11 del libro de Apocalipsis, que nos dice lo siguiente. Pero después de 3 días y medio, acuérdense que aquí los 3 días son 3 días y medio simbólicos, que representan 3 días, 3 años y medio literales. Pero después de 3 años y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Al finalizar de la Revolución Francesa, cuando estas personas pensaron que habían eliminado a la religión, se llevaron tamaña sorpresa al ver cómo la Biblia, la palabra de Dios a la que tanto habían perseguido, en vez de morir, resucitó. Y como ya les mencioné, el 26 de noviembre del año 1793, el 26 de noviembre de 1793, cuando dieron el decreto para eliminar la religión, 3 años y medio exacto ocurrieron, porque en el 17 de junio de 1797, el gobierno tumbó ese decreto, volviendo a darle posibilidad para que la religión cristiana floreciera en el territorio francés. Pero ahora encontramos que la Biblia resucita con gran poder. Hubo un despertar impresionante. A finales del siglo XVIII, Dios levantó a hombres y mujeres que se comprometieron en llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hombres como William Tyndale, del que hemos hablado bastante. Hombres como William Carey, que también fue un misionero tremendo, fogoso. Viajó a la India, tradujo la Biblia a docenas de dialectos indios. Es increíble ver cómo Dios se las ingenia para que su palabra llegue a todo lugar y sea traducido a todos los idiomas. Se cuenta que entre los acérrimos enemigos de la Biblia estaba el tal S. Voltaire. Este Voltaire dijo, que ustedes lo encuentran aquí en la lección, con arrogancia dijo lo siguiente: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Efectivamente. Ya han transcurrido varias generaciones desde que este incrédulo, perverso, pérfido hombre muriera, y millones han seguido con la guerra contra la Biblia.
A esos le va a pasar exactamente lo mismo, porque es que la palabra de Dios tiene poder. Nada gana el hombre oponiéndose a la palabra de Dios, porque es Dios quien la está dando. Si fuese un hombre cualquiera, vaya y pase, pero es la palabra de Dios. Y hasta la fecha, como dije al comienzo, un poco más o menos de 5.000 millones de copias de la Biblia han sido vendidas, distribuidas, regaladas, lo que sea, pero han tenido los hombres acceso a la palabra de Dios. La palabra de Dios puede ser atacada, puede ser suprimida, puede el hombre decir que ya la eliminó, pero siempre resurge. Hablando de los dos testigos, el profeta dice además, y oyeron una grande voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Desde que Francia les declaró la guerra, estos dos testigos de Dios han recibido mayor honra que nunca antes. Alabado sea el nombre de Dios. En el año 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Este hecho fue seguido de otros semejantes en otras partes de Europa, donde se organizaron sociedades similares con numerosas ramas esparcidas por muchas partes del continente. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana y cuando se creó la Sociedad Británica, ya la Biblia circulaba en 50 idiomas, imagínense, y posteriormente fue traducida a centenares de idiomas y hoy la Biblia está cerca de 500 o más idiomas a los que ha sido traducido. Evidentemente, la palabra de Dios permanece para siempre. Y si nosotros nos ponemos de parte de la palabra de Dios, si la palabra de Dios permanece para siempre, nosotros permaneceremos para siempre porque Dios es fiel. El que es conmigo, yo lo defiendo. El que es contra mí, se desparrama. Pero si estás conmigo, yo te defiendo. Permanezcamos al lado de nuestro Dios. Continuando con nuestro estudio, hemos llegado al día jueves 9 de mayo con el título La verdad triunfante. Esto es una verdad que no tiene ninguna discusión. A pesar de que Satanás ha intentado a través de la historia de eliminar al pueblo de Dios, de eliminar la palabra de Dios, de tratar de eliminar el carácter de Dios, este siempre triunfará. Y nosotros encontramos que la Biblia predice que toda nación, tribu, lengua y pueblo será iluminada con la presencia de la majestuosa gloria de Dios que sale de la palabra de Dios. El Evangelio se predicará y se predica a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aunque Satanás intentó utilizar la Revolución Francesa para eliminar la Biblia y para eliminar la religión, el resultado le fue completamente adverso, como siempre le será, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros leemos que en el capítulo 11, al comienzo del capítulo 11, Satanás intenta destruir la Biblia, representado aquí por los dos testigos, pero resulta que el capítulo termina con el triunfo contundente del reino de Dios. Me gusta esta definición, esto que encuentro en el Conflicto de los Siglos, la página 332. Lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Esto es maravilloso. Estas son las buenas noticias para ti y para mí. Estamos andando en terreno seguro. Pero el capítulo 11 de Apocalipsis termina con una descripción espectacular. En el versículo 19 dice de la siguiente manera: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Maravillosa descripción. El templo de Dios en el cielo fue replicado de una manera muy pálida por los servicios del tabernáculo. En el tiempo de Moisés, Dios le dijo a él que construyera un tabernáculo siguiendo el modelo que se le había revelado en el monte. De ese modelo, Juan está viendo que se abre el lugar santísimo y ve el arca del pacto. Dentro del arca están los 10 mandamientos. Este es un aviso para toda la humanidad. Los 10 mandamientos jamás, óyeme bien, jamás serán eliminados. Tú podrás hacer lo que tú quieras, pero los 10 mandamientos son la base y la norma sobre la que se hará el juicio para todos los seres humanos. No somos salvos por guardar la ley. Guardamos la ley y obedecemos a Dios como respuesta a su amor y manifestamos una fe auténtica cuando obedecemos la palabra de Dios que permanece para siempre.
Hemos llegado al día viernes 10 de marzo y el título es para meditar, para reflexionar, para pensar. Leo del Conflicto de los Siglos, página 310, lo siguiente. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la mente de la gente, cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, traicionados, torturados, confinados en mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en las fortalezas de las montañas y en las cavernas y las cuevas de la tierra, entonces los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos. Sin embargo, siguieron dando su testimonio durante todo el período de 1260 años. Aún en los tiempos más sombríos hubo hombres fieles a Dios que amaron la palabra de Dios y fueron celosos de su honor. A esos fieles siervos de Dios les fueron dados sabiduría, poder y autoridad para divulgar su verdad durante todo ese tiempo. Cuando Francia rechazó a Dios y desechó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado el objetivo tanto tiempo deseado, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, el que impone un freno al poder cruel de Satanás, y se le permitió al que solo se deleita en los sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon sus frutos hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horrendos que la pluma se resiste a describirlos. De las provincias devastadas y las ciudades arruinadas se oía un clamor terrible, un clamor de angustia amarguísimo. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley y el orden social, la familia, el Estado y la Iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantara contra la ley de Dios. Ese es el resultado cuando el hombre se aparta de los claros preceptos y principios emanados de la palabra de Dios. Mucho cuidado con encontrarte tú enseñando por palabra o por ejemplo a violar los 10 mandamientos. Que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos en este estudio fascinante del capítulo 11 de Apocalipsis. Muchas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares para que a través de esta plataforma podamos llevar palabras de consuelo y de verdad a aquellos que están genuinamente interesados en avanzar en la comprensión del texto bíblico. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de predicar. Gracias por la libertad que tenemos de expresar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Gracias porque todavía te podemos adorar en libertad. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se encuentran en los diversos países donde nos escuchan. Bendice sus países, bendice sus gobiernos y bendice la mente de nuestros hermanos para que sepan que no somos de esta tierra, somos peregrinos y advenedizos. Que ninguno que oiga este mensaje esté esperanzado en que los gobiernos de la tierra, algunos de ellos que son corruptos, idólatras y espiritistas, sean los que traerán la paz, la concordia y la prosperidad a un mundo que solo tú le darás un final conforme a tu voluntad. Que podamos permanecer fieles a ti en esta semana, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vemos la próxima semana. El título de la lección de la próxima semana es Motivados por la Esperanza. Así que los esperamos muy cordialmente y en un futuro espero conocerlos a todos. Bendiciones.